Noticias de última hora. Pues el presidente Joe Biden acaba de anunciar que ha firmado un nuevo y ambicioso proyecto de ley de 1.2 billones de dólares, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Este proyecto de ley representa un hito significativo en la agenda legislativa del presidente Biden. Tiene como objetivo abordar una amplia gama de temas, desde infraestructuras hasta programas de ayuda económico y mucho más. Pero lo más importante de todo esto es que por fin ya se aclaró, el Congreso no va a cerrar, no habrá un cierre de gobierno. Estén atentos para conocer todos los detalles sobre cómo este proyecto de ley va a estar impactando la vida de los ciudadanos y el futuro de la nación. Por ello, les recomendamos que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan nuestro contenido para que de este modo más personas puedan enterarse de esta gran noticia. Pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado un proyecto de ley con financiamiento por un total de 1,2 billones de dólares, asegurando de este modo el funcionamiento continuo del gobierno estadounidense por lo menos hasta el 30 de septiembre, y evitando de este modo un cierre parcial del gobierno. La firma del proyecto fue anunciada por la Casa Blanca este día pasado sábado, luego de que el Senado de los Estados Unidos aprobara el paquete de medidas. Esta aprobación puso fin a una serie de disputas partidistas, marcadas por luchas internas entre los republicanos por diversas enmiendas, teniendo como fecha límite la medianoche. Los líderes del Senado rechazaron los esfuerzos de los republicanos conservadores para implementar recortes significativos en los gastos y restricciones al tema de migración. Pues el presidente Biden celebró la aprobación de este paquete de financiamiento, pero también instó a los legisladores a aprobar la asistencia pendiente que existe para Ucrania, para Israel y para los aliados del Indo-Pacífico, así como también medidas que refuercen la seguridad en la frontera de los Estados Unidos y México. Biden afirmó en un comunicado que quiere ser claro: el trabajo del Congreso no ha terminado. La aprobación de este paquete de financiamiento se produce en un momento crítico, con Ucrania enfrentando una severa escasez de municiones, según lo expresado por el principal funcionario civil de la OTAN la semana pasada. El proyecto de financiamiento incrementa las asignaciones de defensa en un 3%, mientras mantiene estable el gasto interno general. Anteriormente, el gobierno federal había sido financiado temporalmente durante las primeras 6 meses del año fiscal federal. Aunque la sesión del Senado se prolongó hasta pasado la medianoche, la Casa Blanca aseguró que se estaban llevando a cabo los preparativos para evitar de este modo el cierre del gobierno. Las agencias federales no se vieron afectadas por este breve lapso debido a que las obligaciones de fondos federales se contraen y estos se rastrean diariamente. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, anunció un acuerdo para ponerle fin al obstruccionismo republicano, allanando así el camino para la aprobación del proyecto de ley con una votación total de 74 votos a favor y 24 en contra. A pesar de la aprobación, la mayoría de los republicanos en la Cámara votaron en contra del proyecto, el cual finalmente fue aprobado con 286 votos a favor contra 134 votos en contra. Recordemos que recientemente, en el tema de seguridad social, Alicia Munell y William Arnott, dos nombres muy familiares en la investigación y la política de planes de jubilación, aparecieron recientemente en el Boston Globe para proporcionar otra solución a los actuales problemas de solvencia que tienen los programas gubernamentales más populares. Prácticamente implicaría eliminar el elemento humano, poner el aumento de fondos en piloto automático con un respaldo legislativo, el cual entre en acción para evitar la incertidumbre que conlleva las luchas políticas bipartidistas de última hora. Alicia Munell, del Centro de Investigación sobre Jubilación, y Arnott, de la Academia Nacional del Seguro Social, señalaron que es un año electoral,
por lo que pues el futuro del seguro social debería figurar en la lista de temas de debate más importantes. El enfoque actual de esperar hasta el último minuto para abordar estos problemas tiene graves consecuencias. Significa que los eventuales cambios en los ingresos o en los beneficios adoptados serán más abruptos, con menos generaciones participando en la solución, y socava la fe de los estadounidenses en el programa. Los más jóvenes en particular suelen preguntarse, ¿estará el seguro social a mi disposición? Bueno, Monell y Arnold sostienen que la clave es adoptar un mecanismo que ajuste automáticamente los ingresos o los beneficios si surgen déficits debido a cambios demográficos y económicos. Como ejemplo, argumentaron que los niveles de beneficios son dinámicos y aumentan para igualar la inflación y los aumentos salariales. Los niveles de ingresos son menores, lo cual pues genera déficits de financiación. Mientras que la base salarial sobre la cual se realizan las cotizaciones se ajusta cada año, la tasa de cotización en sí se fija en el 6,2%. Muchos países tienen mecanismos de equilibrio automático diseñados explícitamente para garantizar que sus planes de jubilación estén totalmente financiados. Describieron que el mecanismo de equilibrio automático que, por ejemplo, tiene Canadá. Cada 3 años, el actuario jefe del país estima la tasa de contribución mínima requerida para financiar las prestaciones durante por lo menos 75 años. Si esta tasa requerida excede la tasa actual y si los responsables de las políticas no pueden ponerse de acuerdo sobre una solución, es allí donde el respaldo entra en acción. Las tasas de contribución se incrementan automáticamente en un 50% de la diferencia entre la tasa legislada y la requerida, y los pagos de beneficios actuales están congelados hasta el próximo informe actuarial. Brinda a los legisladores oportunidad de resolver problemas de insolvencia, pero esto actúa también como una alternativa si no lo hacen a tiempo. Entonces Estados Unidos no tiene que adoptar los detalles específicos que tiene este mecanismo de respaldo canadiense, pero sí pudiera incluir algún ajuste automático ante la inacción, lo cual mejoraría la confianza en la estabilidad a largo plazo que tiene pues el programa de seguridad social. Monell ha pregonado durante mucho tiempo ideas para apuntalar la viabilidad a largo plazo del seguro social, pero este admite que no siempre son políticamente realistas, ya que recientemente sugirió que el gobierno elimine los incentivos fiscales en los planes de jubilación de contribución que son definidas y patrocinadas por los empleadores, todo con el fin, pues, de poder abordar lo que es conocido como la déficit de financiación.